Esperemos un poquito. Así que... ¿Cómo está, profesor? Bien, fíjese, tranquilo. Bien en general. Bien, bien, bien. ¿Y ustedes cómo han estado? ¿Cómo está usted? Ashley, ¿cierto? Fue la que me preguntó. Sí, Me muy bien, alegro, profesor. me alegro. Qué bueno. Bien, muchachos. Ah, espérame un poquito. Ahora sí pueden colocarse en el chat muy bien los puntitos ahí, el Leo, la Antonella, Simón, Benja, Vicente, Isabo, muy bien. El Seba, la Sofía, muy bien muchachos. Amanda, Martín, bienvenido. La Isabo de nuevo, el Diego. Hola Diego, ¿cómo está? Espero que bien. Bien, Bien, usted. muchas gracias. Bien, bien. Lo que nos toca ver hoy, vamos directamente al tema de la clase. Esperemos que se nos una más gente en el transcurso. Recuerden que cualquier duda que tengan, consulta, pueden hacerla ya sea activando su micrófono o a través del chat. ¿Ya? Emilio llegó ahí. Muy bien, don Emilio Saavedra. Qué bueno, me alegro. ¿Cómo lo pasó el día, profe? Bien, me llegó un regalo muy bueno de parte del Quinto B. Un desayuno muy rico, así que, y más encima en el colegio nos regalaron también otro desayuno, entonces tenía mucho dulce durante el fin de semana, menos mal yo aquí vivo con una sobrina que son buenas para el dulce, así que ahí me apañaron comiendo todas las cositas ricas que me regalaron, muy contento, muy agradecido de todo, así que eso, lo pasé bien, si esa era la respuesta, excelente, ya. Lo que nos toca ver, o mejor dicho, ya vamos entrando a la siguiente unidad, ¿ya? Esta nueva unidad que vamos a ingresar ahora tiene mucho que ver con la educación cívica. Y qué mejor que hacerlo justamente cuando estamos a una semana de un plebiscito, ¿cierto? Eh, es importante esta unidad porque justamente tiene que ver con la participación cívica y educación ciudadana, ya que tiene que ver con todos los derechos y sobre todo con los deberes que tenemos nosotros y ustedes en el futuro como ciudadanos de este país. ¿Ya? Ser adulto significa muchas responsabilidades y dentro de esas responsabilidades también es ser un ciudadano participativo, activo, un agente de cambio, positivamente hablando, hacia el bien común, ¿cierto? Y ahí vamos a estar viendo y tratando todos esos conceptos. Bien, y por eso hoy Profesor, día, profesor, dígame, dice que acaba dígame, Martín. de iniciar la clase y usted está explicando, pero ¿a qué hora termina la clase? Es que... Bueno, la clase terminaría como a las 15:50, no puedo pasar más de eso, ¿ya? Por si acaso. Bueno. Uh -huh. Bien, hoy actualmente todas las leyes internacionales, incluso, se rigen bajo la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? La Declaración de los Derechos Humanos no es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Pero lo que vamos a ver hoy es por así decirlo, su antepasado, su antecesor, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Por qué vamos a ver algo que ya no se usa? Porque este documento, o mejor dicho, estos documentos, enlazan la materia que venimos viendo desde la época colonial, la sociedad colonial, cómo termina y en el fondo cómo nacen estas sociedades modernas, ¿ya? Estas repúblicas modernas, estas repúblicas liberales, democráticas, ¿me entiende? El manual que utiliza el nuevo Chile, el Chile independiente, va a ser basado, las constituciones que va a hacer Chile durante esta época, van a ser basadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Me va entendiendo? Por eso es que vamos a abordar este documento el día de hoy. Este documento nace en Francia, post-revolución francesa, y lo que busca es instaurar legalmente
este régimen republicano, ya este régimen que permite las libertades individuales, la igualdad ante la ley, etc. Primero hay que analizar la introducción a los derechos del hombre. Dice, los representantes del pueblo francés, constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. O sea, ya de partida nos plantea que cualquier régimen que pase a llevar los derechos del hombre se considera una calamidad pública, como dice ahí, y corrupto, ¿cierto? Han resuelto exponer una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Espérame un poquito, aquí me pasé con el marcador. Los derechos son naturales, inalienables y sagrados del hombre. ¿Qué quiere decir estas tres palabras? Naturales quiere decir que nosotros los poseemos desde el nacimiento, solo por el hecho de ser hombres, humanos, ¿cierto? Ojo aquí, que aquí hay un percance gramático que después va a pesar bastante, porque como todas las cosas, después sabemos bien que vienen los políticos, estados, distintas circunstancias, y viene gente que interpreta las cosas de distintas formas, ¿cierto? Dentro de eso va a estar esta falta gramática, que esto se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero ¿y la mujer? ¿Qué pasa con la mujer? No tiene los mismos derechos. O sea, ¿estamos hablando de una desigualdad de derechos? Sí, aquí claramente. De hecho, para esta época, muchachos, las mujeres no pueden participar en las votaciones, no pueden participar en las asambleas, no pueden estudiar para títulos profesionales, ni tampoco pueden acceder a cargos públicos. Entonces, claro, está bien puesto el nombre, Declaración de los Derechos del Hombre. A fin de que esta declaración constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y deberes. Recordemos que todas las leyes tienen que ver con este tema, de los derechos que yo tengo, estas garantías que me otorgan, y estos deberes, que son en el fondo mi responsabilidad que yo tengo para con la sociedad, ¿cierto? Me explico. Es un deber obedecer la ley, y ahí vamos a ver por qué. Es un deber ir a votar, y ahí vamos a ver por qué. Por mucho que sea voluntario, ese es un deber, por ejemplo. Como ciudadano, yo tengo la responsabilidad de ejercer mi voto, de participar, ¿ya? Por mucho que nadie me represente, por mucho que quizás yo tenga dudas, igual debo hacerme cargo de. Ahí vamos a ir viendo artículo por artículo de qué habla cada tema. En fin, que los actos del poder legislativo, poder ejecutivo, al poder cotejarse cada instante con la finalidad de la institución política, sean más respetados para reclamaciones de los ciudadanos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia del Ser Supremo, esto es importante, en presencia del Ser Supremo, o sea, estamos encomendándole a Dios todo esto, bajo su auspicio y los siguientes derechos de el hombre y el ciudadano. ¿Y por qué meten a Dios en esto? Algunos se preguntarán. ¿Qué tiene que ver Dios con este tema tan terrenal de la política? Recordemos que bajo las teorías políticas que se establecían antiguamente, se decía que Dios le otorgaba el poder al rey y el rey de esa forma gobernaba al pueblo, ¿cierto? Pero ahora recordemos que la Declaración de los Derechos del Hombre está basado en las ideas de la Ilustración. Y la Ilustración, con la soberanía popular, ¿cierto?, que planteaba la idea de que Dios le otorga el poder al pueblo y el pueblo es quien elige a sus representantes. Es decir, que el pueblo se gobierna a sí mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que se acerca? Es lo que se acerca más a la realidad actual. Nosotros elegimos a nuestros representantes. Por mucho que este tema se haya trastocado,
por mucho que en el fondo la gente hoy en día termina votando por el candidato más buena onda, por el más simpático, ¿ya? La idea en base de la participación democrática y ciudadana es elegir a un representante, ¿ya? Es elegir a alguien que vive como tú, que habita el mismo entorno que tú, que tiene un trabajo y un sueldo parecido al tuyo. No es elegir al candidato más bacán, ni al que tiene más plata, ni al que prometió más cosas. Eso es un principio de la política clave, que se ha perdido con los años, sobre todo en nuestra sociedad, ¿ya? Y eso es importante que quede en sus cabezas, muchachos. En el futuro ustedes van a ser ciudadanos. Y un principio de la ciudadanía, de un pueblo soberano, es que el pueblo elige a sus propios representantes, ¿ya? Vamos a ir viendo artículo por artículo. El artículo 1. Cualquier cosa que a usted le llame la atención, quiera comentar, detenerse, por favor, me lo hace saber, ¿de acuerdo? Yo puedo estar leyendo aquí el chat y estar también explicando. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales de derechos. Las instituciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Esto es importante. Somos todos libres y tenemos igualdad de derechos. Ya todo parte así. Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es conservar los derechos naturales e imprescindibles del hombre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda institución o agrupación política debe preservar los derechos del hombre. Cualquier agrupación política que atente contra esto se considera ilegal, dictatorial, como le quiera llamar, ¿ya? Totalitaria, no sé. Tales derechos que se deben conservar son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Y ojo, que esto no lo invento yo, esto se recalca siempre, que un ciudadano libre siempre resiste a la opresión. Interesante. Ahí vamos a ir viendo distintas visiones que surgen de esto. Ojo, que esto es interpretable. O sea, ¿qué quiere decir que sea interpretable? Que a pesar, pueden ir copiando lo que yo voy destacando, ya para que de esa forma vayan tomando apuntes, ¿ok? A lo que iba con esto, se me fue la idea. Que estos derechos, o sea, todos estos artículos son interpretables, ¿ya? Hay personas que lo interpretan de una forma, otros le interpretan de otra, otros le dicen que esto quiso decir esto quiso decir esto otro, y así se van generando las distintas leyes en el mundo, en los mundos iba a decir, en los países, ¿ya? Pero todas las constituciones deben respetar esto. Ahí vamos a ver por qué. Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Soberanía popular, ¿se acuerdan? Ilustración. El pueblo elige a sus representantes. Ningún cuerpo, ningún individuo pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella. O sea, nadie que no haya sido elegido por el pueblo o por votación o por democráticamente, como quieren llamarle, no es un cargo público legítimo, ¿ya? Por eso es que nadie puede autodeclararse presidente, diputado, senador o juez, no sé, ¿ya? Ya que todos los cargos públicos en el fondo tienen que ver con esto. No me escucha. Aló, aló, aló. Los demás. Yo sí lo escucho, Sí lo ¿Sí? escucho, profesor. Yo también lo escucho. Ya, muy Sí, bien. sí lo escucho. ¿Puede ser algún problema, Alonso? Revisa el audio de tu PC. Pero que no me escucha. Voy a decir. Buen punto. Ahora dijo que sí. Ahora sí lo escuchaba. Ok. Ágata no ve bien la presentación. Vamos a agrandarla un poquito, a ver.
A ver si así se ve un poco mejor. Bien, a ver si así la capta un poco mejor. ¿Va? El principio de toda soberanía, ya, eso lo vimos, soberanía popular, ¿ya? Recuerden los que han llegado recién hace poquito, colocarse presente en el chat, ¿ya? Por favor, recuerden ahí poner un puntito, cualquier cosita para ir quedando presentes. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique al otro. ¿Se acuerdan de este dicho famoso que dice mi felicidad? Mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros somos totalmente libres siempre y cuando no pasemos a llevar en ningún sentido a otra persona, ¿ya? Yo puedo hacer lo que quiera, hablar lo que quiera, vestirme como quiera, no sé, lo que se me ocurra, siempre y cuando en ese actuar yo no esté pasando a llevar a nadie más, ¿ya? Yo no esté pasando a llevar, ni a ofender, ni agrediendo a nadie más. Por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan los demás miembros de la sociedad. Tales límites solo pueden ser determinados por la ley. Es decir, que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. ¿Y quién establece esos límites? ¿Quién establece esa frontera entre mis derechos y los suyos? La ley. ¿Ya? ¿Y qué es la ley? Veámoslo en el artículo 5. La ley solo tiene derecho de prohibir actos perjudiciales para la sociedad. Ojo, entonces podríamos decir que el límite de los derechos son los actos perjudiciales para la sociedad. Claro que sí. O sea, y de aquí nace se han dado cuenta y han visto quizá alguna vez en las noticias, cuando hablan de los asaltos o de algún asesinato, se refieren a estas personas que cometen esos crímenes como los antisociales, y no se refiere a que ellos no tengan amigos, no son antisociales porque no socializan, sino que son antisociales porque atentan, es decir, van en contra del bien común, en contra de la sociedad. Por eso es que se les tilda de esa forma. Todo lo que sea en contra del bien común se considera ilegal, es decir, y por ende tiene que ser castigado. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene. O sea, en el fondo, no te pueden obligar a hacer algo que tú no deseas hacer y por otra parte, yo puedo hacer cualquier cosa que no esté prohibida. Artículo número 6. Seguimos hablando de la ley. La ley, no la banda por si acaso, la ley, concepto, ley, es la expresión voluntad es la expresión de la voluntad general, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la expresión de todo el pueblo, de toda la gente, de toda la nación, si se le quiere llamar de esa forma, eso representa la ley, ¿ya? Ojo, aquí dice, todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir en su elaboración. ¿Y qué más claro que el plebiscito que está por venir? Es decir, es sumamente importante que la ciudadanía más que nunca participe porque está la oportunidad de crear una nueva constitución donde se podría participar, ya sea de manera mixta junto al Congreso, la ciudadanía y el Congreso, o convención constituyente, que es la otra opción donde solo se establece la gente desde la misma ciudadanía, ¿cierto? Esto sería un hecho histórico porque sería la primera vez en Chile que existe la posibilidad de crear una constitución de forma tan participativa, ¿ya? Por decirlo así. Sí, estoy viendo el chat. ¿Qué pasó, Alonso?
Ah, perfecto, Alonso. Vuelvo. Bueno, entonces hablando del tema de la ley, tiene que ver con eso. Ya tiene que ver que representa en el fondo la voluntad general de todos. ¿Ya? Y por eso ahí empieza a hablar de, en el fondo, haciendo un resumen ya de lo que llevamos, empezamos a hablar primero de la libertad y los derechos, ¿cierto? De lo que me pertenece a mí por ser un ciudadano. Pero después nos va hablando de los límites, que esos derechos terminan cuando empiezan los derechos de otra persona, ¿cierto? Y a su vez nos va diciendo que esos límites son establecidos por la ley. ¿Puedo avanzar, Alonso? Perfecto. Entonces, la ley es la expresión de voluntad es en general la voluntad del pueblo, ¿cierto? Contribuir en su elaboración también es el deber. Personalmente o por medio de sus representantes. Ojo acá, personalmente, como puede llegar a pasar ahora con la Asamblea Constituyente o Mixta, o a través de sus representantes, que es lo más regular en Chile, ¿ya? Nosotros elegimos a nuestros representantes. ¿Quiénes son esos representantes? Todos los políticos que usted eligió, ya sea el alcalde, el consejero regional, el concejal, el diputado, el senador, el presidente, todos estos cargos políticos son elegidos por la ciudadanía y en teoría deberían representar democráticamente al pueblo, ¿cierto? Lamentablemente nosotros vivimos una crisis democrática que viene, yo digo directamente que viene desde la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros estamos ya, estallido social, crisis social, plebiscito, manifestaciones, saqueo, todas esas cosas, contexto Chile 2020, ¿ya? Todo esto, llegamos a esto, si bien por una clase política corrupta, ¿cierto? Que cometió ciertos errores, que tuvo malas prácticas, y la corrupción es una cosa muy dañina en la sociedad, ¿ya? Después vamos a hablar de la corrupción, de hecho, porque la corrupción hace que la gente pierda el respeto y pierda de cierta forma la fe en la institucionalidad, ¿me entiende? Sumando eso a una ciudadanía que no participa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el presidente actual, Sebastián Piñera, fue electo democráticamente. Sí, ganó con la mayoría de los votos, perfecto, pero fue a votar el 53% del universo de votantes chilenos. ¿Sabe lo que significa eso? Que la mitad de las personas que pueden votar se quedaron en la casa. Da lo mismo cuál haya sido el resultado, da lo mismo quién haya ganado. Si hubiese ganado Guillermo con el 50% de los votos, sería igual de crisis representativa. ¿Ya? No se trata el tema de quién ganó, sino que me refiero a cuánta gente participa, que es súper poca y eso hace súper mal. ¿Por qué? Porque en el fondo, ya si está bien, los políticos son fome, son chanta, perdón el lenguaje, son mentirosos, ¿cierto? Todo ese tema, pero más allá de todas esas críticas sociales, si yo no me involucro en la política, si yo no me involucro en los mecanismos ciudadanos, yo no voy a cambiar mi entorno nunca. Y vamos a tener que estar votando entre Piñera y Bachelet siempre. Entonces, por eso es importante que la ciudadanía se involucre en la política, se involucre, que participe, que hayan personas que den su punto de vista, que participen en los distintos organismos. Y esa participación no tiene, yo no estoy llamando a quemar nada, ojo, estoy diciendo que participen a través de lo establecido, de la organización establecida, de los consejos vecinales, vayan, escuchen, todas esas cosas sirven, nos sirven para aprender, entender la sociedad en general. Yo tuve un profe de historia en la universidad que dijo algo que me gustó siempre una vez. Me dijo, vayan, observen, miren, aprendan todo, vean a los que se portan mal, a los que se portan bien, vean todo, sapeen, me dijo, sapeen todo lo que pasa. Esa es la mejor forma de hacer historia, decía, viendo toda la sociedad.
yo los invito a lo mismo, que nunca les cuenten las cosas. Primero, traten de verla por ustedes mismos. Debe ser la misma para todos, obviamente la ley debe ser igual para todos, ya sea proteja o sancione, ya sea te esté ayudando, protegiendo o te esté castigando, debe aplicarse de igual forma para todos. No importa quién sea, dónde viva, de qué color tiene el pelo, si le gustan los BTS o los Guns N' Roses, da lo mismo. Tiene que, todos son iguales ante la ley. Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido como no sea los casos determinados por la ley. Esto quiere decir que no se pueden detener a las personas porque sí. O sea, el policía, por muy policía que sea, por muy agente del Estado y autoridad que él pueda hacer, no puede detener a una persona porque le cayó mal, porque, no sé, pues andaba con una polera que no le gustó. Ah, me carga el color amarillo, voy a detenerlo. No, no se puede. ¿Por qué? Porque él, al ser un agente público, tiene que actuar al margen de qué? De la ley, pues muchachos. Él tiene que actuar siempre al margen de la ley. Esto a veces, yo he escuchado por ahí, y dicen, no, deberían darle más atribuciones, no, que actuó mal. Bueno, eso siempre va a ser un tema de discusión. A lo largo de todas las civilizaciones, a lo largo de toda la historia, la ley ha sido un tema de discusión, su interpretación, cómo se aplica, en fin, ¿ya? Aquí dice, a menos que no hayan órdenes que se soliciten legalmente, serán consideradas arbitrarias, ¿ya? Y esas detenciones deberán ser castigadas. Ojo con eso. ¿Y por qué pasa esto? O sea, yo no puedo tomar a alguien detenido si yo sé que ese tipo es ladrón. Yo estoy seguro. La vecina el otro día me dijo que lo vio robando. Yo estoy seguro que es ladrón. Tomémoslo preso, po, ¿cierto? Pero y después van y le preguntan, ¿y usted cómo sabe que es ladrón? ¿Cuándo lo vio robar? No, pues que la vecina me contó. Eso es una detención arbitraria, queramos o no. ¿Por qué? Porque ya puede ser, sí, es el ladrón, pero si yo no tengo las pruebas, él es inocente. Ya, la ley solo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida. Es decir, que no puedo inventar leyes yo para hacer castigos. No puedo decir, ah, no, es que él es muy malo, matémoslo. No, pues si no está escrito en la Constitución, yo no puedo llegar y matar a una persona, ¿ya? Por mucho que ésta haya cometido las atrocidades más grandes que pueda alcanzar en su imaginación. Y aquí va el tema que yo venía hablando, que todo hombre, en el artículo 9 dice, todo hombre se presume inocente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos inocentes a menos que se demuestre lo contrario. Es decir, yo puedo saber, me puede haber contado mi mamá, la vecina, la tía Juana, todos saben que el Pedro de la esquina, el ladrón o es traficante, por ejemplo. Pero nadie tiene pruebas, son puros rumores. No pueden llevárselo preso. Si no hay pruebas de eso, Yo, dígame. es como funar a alguien en Among Us sin pruebas. Perfecto, qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Es lo mismo, si yo no tengo pruebas, estoy haciendo un daño. Al final, ¿a qué estoy dañando? A la tripulación entera. ¿Qué pasa si estoy culpando a un tripulante que no es el impostor? Vaya, volver por el aire. Estoy dañando a la tripulación y más encima estoy dándole el favor al impostor, porque ahora queda un tripulante menos. Va a ser más fácil para él matar al resto. Perfecto, Sí. es un perfecto ejemplo. ¿Quién fue? ¿El Benja? Felicitaciones, Benja. Muy bien, buena ocurrencia. Tío. Le escucho, Martina, dígame. Entonces, como el impostor hace, le engaña a la gente y ella le dice, ejemplo, el azul y él el rojo. Igual los mata a todos, pues eso es lo que necesita. Bueno, pero esas son situaciones del juego, pero en la sociedad, digamos, de cierta forma actúa
se comporta de una escala mayor, pues somos mucho más personas, no solo 10 dentro de una nave. Bien, aquí dice, si se juzga indispensablemente detenerlo, todo rigor que sea necesario para apoderarse de esa persona debe ser severamente reprimido por la ley. Artículo 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público. Es decir, que todos podemos ejercer nuestras costumbres, nuestro culto, podemos ser de la religión que queramos. Si queremos creer en el dios Pikachu, inventamos un dios que le ponemos Pikachu. Si queremos ser católicos como en nuestra comunidad, ningún problema, ¿cierto? Siempre y cuando nuestro culto o expresión o opinión no esté pasando a llevar a las otras personas de ninguna otra forma, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo, no sé, voy a inventar. La religión no sé cuánto, pero una vez al mes sacrificamos a una persona. No se podría tener una religión así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está pasando a llevar los derechos de los demás. O sea, no puede estar sacrificando humanos, somos todos libres e iguales ante la ley. ¿Qué te pasa? Entonces eso vendría siendo a caer en la ilegalidad. Yo sé que es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo, al fin y al cabo, para que tengan una idea, no sé. Se me ocurren ejemplos más tontos, no sé, por ejemplo, no sé, pues imagínense, llega alguien y dice, un vecino que es de una religión X que prohíbe que los niños jueguen en la calle. Igual en su calle no pueden jugar niños. ¿Se imagina? Eso genera inmediatamente un conflicto en la sociedad. Entonces, esas cosas así son las que no caen en la ilegalidad, por ejemplo. Ahí di un ejemplo más suave. El ejemplo de los sacrificios humanos se ha dado en la historia de Chile, lamentablemente. Acá en Chile, como hay libertad de culto, yo puedo agrupar a unas personas y crear una secta, ¿ya? Y de hecho pasó una vez que había un tipo que creó una secta y sacrificaron un bebé recién nacido, ¿ya? Finalmente terminaron todos presos, el tipo que era el líder de la secta se suicidó, todo mal, pero es poniendo un ejemplo, por ejemplo, de que a pesar de que de todo esto no se permiten ese tipo de expresiones religiosas. Artículo 11. La libre comunicación de pensamientos, de opiniones, es uno de los derechos más preciosos del hombre. En consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de la libertad en los casos determinados por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Libertad de expresión. Yo puedo opinar, hablar, criticar, incluso lo que a mí se me dé la gana, ¿ya? Siempre y cuando la ley establezca que lo que estoy diciendo es legal. Ojo, acá y hace poco se daba mucho este discurso, sobre todo en las redes sociales. Yo sé que ustedes igual se enteran de ciertas cosas que pasan en las redes sociales, pero por ejemplo había mucha gente que con un discurso de odio, de discriminación, de homofobia, de racismo, de xenofobia, llegaban y hablaban cualquier tontería, ¿cierto? Y después van y dicen, es que la libertad de expresión, pues respeten mi opinión. El tema ahí, muchachos, es que tu opinión es aceptable siempre y cuando no se trate de ofender a otra persona, ¿ya? Y eso va para las personas, sean de la tendencia política que sea, ¿ya? Siempre un debate político sano, siempre una sociedad sana tiene que ver con debatir, discutir todo lo que se quiera, pero con argumentos válidos. Y dentro de esos argumentos no puede estar el ofender, agredir o dañar a una persona en toda su integridad, ¿ya? Ojo con eso, porque muchas veces yo he escuchado también como, por ejemplo, yo hablo de mi caso personal, yo puedo ser muy partidario ahora actualmente, contexto, dígame.
Es como si, ejemplo, un colombiano se encontrara con un argentino y el argentino hablara cosas malas de Colombia totalmente y dices, no, pues sí, en mi opinión. Exacto, po. O sea, ahí tu opinión es inválida, ¿ya? Porque en el fondo tú estás ofendiendo a una persona, ¿ya? Puede ser que critiques ciertas cosas. No sé, pues yo a usted puedo decirle, Martina, hay ciertas actitudes que tú puedes mejorar en clase, como por ejemplo permanecer más tiempo tomando atención. Ese es un ejemplo de una crítica sana, normal, pero una crítica ofensiva sería, por ejemplo, Martina, por favor, ¿ya? Y si me- Decir, oye, cabra floja, no hay hecho nada, eres una tonta. ¿Se entiende la diferencia? Yo la estoy tratando mal, le estoy Sí, ofendiendo. me ha insultado, ¿no? Te Claro, pegando el- trata a la claro. otra persona. Ese es un ejemplo entre una crítica y un insulto, por ejemplo. ¿Me entienden? Ojo Profesor, ahí. uno puede opinar y eso, pero que sean cosas buenas, no malas, hablando de cosas malas de una persona o cosas así. Es que tú puedes decirle cosas malas o errores a una persona, tú puedes increparla y decirle, no, ¿sabes qué? Estuviste mal ahí. Pero el tema es cuando te vas en lo personal. Me refiero a descalificarla como persona, no en su actuar, no en su actitud, no en su función, ¿me entiendes? En el fondo, la libertad de expresión es decir lo que tú quieras siempre y cuando sea con respeto a otra persona o a otro país. Muy bien, Simón. O criticarlas. Exacto. Uno puede criticar las cosas. A eso voy, pero no ofender ni dañar. ¿Se entiende? Profe, Dígame. es como cuando te están ofendiendo a ti y tú empezás a ofender a un país o empezás a pegarle a otra persona, pero eso no se debe hacer porque no tiene sentido. Bueno, en el fondo sabemos bien que la violencia llama más violencia. O sea, si uno responde un insulto con otro insulto, vamos a ir escalando y después del insulto vamos a pasar al combo Los y después, golpes. y después del combo pasamos a qué, y quizá al cuchillo, a la pistola o no. No es la idea, ¿cierto? No es eso, por eso es que la violencia siempre llama más violencia, muchachos. Eso siempre también guárdenlo en su cabeza. Nunca traten de reparar nada violentamente. No logran nada. ¿Ok? Bien. Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública. ¿A qué se hace referencia aquí? A las policías. Por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida a beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos que ha sido encomendado. ¿Qué está queriendo decir? Que el deber de esta fuerza pública es protegernos a todos y no velar por intereses por ahí medios truchos, ¿cierto? Ojo con eso, ¿ya? Artículo 13. Para el mantenimiento de esta fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable la contribución común, el famoso impuesto, ¿cierto? Esta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos proporcionalmente a su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para mantener el aparataje público, para mantener el orden, la policía, los cargos públicos en general, yo debo pagar un impuesto. El impuesto más común que pagamos nosotros es el IVA. ¿Ya? ¿Conocen cuál es el impuesto del IVA? Impuesto del valor agregado. Todas las cosas que usted No, compra, la mayoría de las cosas que nosotros compramos en el diario vivir, ¿ya? Desde un bonobón hasta una tele 4K, por ejemplo, tienen un impuesto que se le llama IVA, que es el impuesto del valor agregado y es el 20% de su valor. Me explico. Si un bonobón vale 120 pesos, ¿ya? Esos 20 pesos son parte del impuesto, porque este impuesto es el 19% del valor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un bonobón vale 120, esos 20 pesos van al Estado, van directo a la administración pública. Y esos 20 pesos, más los otros 20 pesos, más los 50.000 pesos que eran el impuesto del IVA de la tele, y todo eso se va juntando y con esa plata se pagan los cargos públicos, las Fuerzas Armadas,
se subsidia el transporte, las obras públicas, la salud, la educación, todas esas cosas, todos esos fondos, todos esos dineros de la nación, o sea, no de la nación, mejor dicho, los dineros del Estado son parte y nacen de los impuestos. ¿Ya? Hay gente que está de acuerdo con los impuestos, que dice sí, es necesario que el Estado ponga la plata y bla, bla, bla. Hay otra gente que dice no, hay que eliminar los impuestos porque en el fondo uno puede y tiene que mantenerse por sí solo, porque eso también es parte de las libertades de las personas. Por eso digo, todas estas cosas dan para muchas interpretaciones. ¿Ya? Artículo 14. Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos a través de sus representantes la necesidad de contribución pública, de aceptarla libremente y de vigilar su empleo y determinar su prórrata, su base, su recaudación y duración. ¿Qué no quiere decir esto? Que los ciudadanos, nosotros elegimos a nuestros representantes, tenemos todo el derecho de ver cómo este representante lleva a cabo su función. ¿Ya? Tenemos todo el derecho de ver si este alcalde o este senador está cumpliendo con sus funciones, si es que va a trabajar, si es que está llevando a cabo los proyectos que prometió, si es que está invirtiendo el dinero donde dijo que lo iba a invertir. Todas esas cosas nosotros como ciudadanos tenemos acceso a esos datos de manera libre y podemos informarnos de todo eso, ¿ya? De hecho, sin ir más lejos, vamos al artículo 15 que dice, la sociedad tiene el derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público, ¿ya? Acá en Chile hay una cosa que se llama la cuenta pública y ocurre una vez al año, ¿ya? Normalmente los 21 de mayo. Y en esa ocasión, el presidente que está a cargo hace este discurso frente a todo el Congreso, ahí en Valparaíso, y ahí él anuncia, o sea, muestra los gastos que se hicieron durante el año y anuncia los gastos que se van a hacer, ya sea en educación, salud, vivienda, obras públicas, etcétera. En esa cuenta pública él anuncia todos los millones de dólares que se van a la educación, todos los millones de dólares que se van a la salud en general, ¿ya? Eso se hace y se hace para transparentar todo lo que es el tema de inversión y presupuesto en nuestro país. ¿Cómo vamos? ¿Hay dudas? Voy a subir este PDF después y la clase a YouTube, ¿ya? Para que ahí vayan poniéndose al día si no alcanzaron a copiar. Y hasta acá llegamos, esta es la última, ¿ya? O sea, las últimas dos. El artículo 16, que dice, toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución. Y este tema es el que mencioné antes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ningún país que no respete los derechos del hombre es un país libre o es un país constitucional. No puede haber una constitución en la cual no se respeten los derechos del hombre. Así que quédense tranquilos, porque aunque gane la prueba, nadie va a terminar siendo esclavo de nadie, ni nos van a quitar nuestros derechos. No se puede, ¿ya? No se puede. Así que tranquilo y no caigan en las campañas del terror que muchas veces dicen por ahí. Porque si usted le dicen, oigan, ¿sabían que si gana la prueba tienen todo el derecho de hacer que nosotros nos volvamos esclavos? Te va a decir, no, estáis mintiendo. Ay, ¿qué sabís tú, cabro chico? Te van a decir. En el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre, dice que no puede haber ninguna constitución que pase a llevar los derechos de los ciudadanos. Listo, se acabó la discusión. Por ejemplo. Artículo 17. Dígame. Que nos digan como que nos van a, que si hacemos la nueva constitución nos van a dejar a todos como esclavos, es como decir que si sale rechazo, nos van a dejar todos libres. O sea, es que ninguna postura tiene 100% razón, ¿ya?
ni la que dice, por ejemplo, los que dicen votan rechazo y dicen, no sé, po, yo he leído por ahí atrocidades como, si gana el apruebo, van a tener todo el derecho de robarte tu hijo, quitarte tu auto y tu casa, por ejemplo. Y eso es imposible, nadie puede meterse porque acabamos de ver que la propiedad es un derecho de las personas. Nadie se puede meter en las cosas que tú posees. ¿Se entiende? Por ende, no, esas cosas son imposibles. No puede pasar. Ya, lo único que va a pasar en el fondo es que vamos a tener que volver a armar. Esto es como, a ver, nosotros tenemos una partida de Minecraft que lleva 30 años, ¿ya? Y en esa partida de Minecraft cometimos algunos errores. Matamos a todas las vacas y ya no quedan vacas. Sacamos todo el agua y no queda agua. Y yo no puedo seguir creciendo ya en mi base sin agua y sin vacas. No sé, pues vino un creeper y rompió la mitad de la casa y me da flojera, no puedo armar la casa, cuesta mucho, se llenó de zombies. Estoy inventando una cosa. Se crashó mi server de Minecraft. Lo único que voy a hacer yo ahora es empezar un servidor nuevo, con una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Eso es todo. Volver a hacer todo de nuevo. Nada más es borrar lo que está escrito y obviamente basándose en estos valores. No es que yo voy a sacar la constitución de donde se me ocurrió, o sea, no sé, voy a basar la constitución en el libro del Señor de los Anillos. No, pues no se puede, porque mi constitución tiene que estar basada en la Declaración de los Derechos Humanos y los Derechos Ciudadanos. No puede estar basada en otra cosa, ¿me entiendes? Entonces las libertades individuales, todas esas cosas se tienen que respetar sí o sí. De lo contrario sería una dictadura. Pero ninguna dictadura se ha establecido de esa forma. Ojo. Bueno, y por último el artículo 17, que dice, siendo la propiedad un derecho inviolable, justo lo que estamos hablando, y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente como una condición justa y previa de indemnización. Me explico. Usted tiene una casa viejita, ¿ya? Y quieren botar esa casa porque llega un agente del Estado, del Ministerio de Obras Públicas, y le dice, ¿sabe qué? Yo necesito que usted se vaya y que destruyamos esta casa porque aquí va a pasar el metro, ¿ya? Y usted dice, no, pero es que mire, esta es mi casa, era de mi abuelita, tengo todos mis recuerdos. Y él va a decir, sí, pero lo que pasa es que el metro que va a pasar por aquí va a beneficiar a millones de chilenos y chilenas, ¿cierto? Ante eso, yo no puedo negarme más allá de eso, porque en el fondo ese metro que se va a construir ahí es por el bien común. ¿Me voy explicando? Por ende, el Estado tiene el deber de pagarme por la casa, de comprarme la casa y de yo poder comprar otra casa nueva, ¿ya? Eso tiene que ver con el tema de la indemnización. Eso significa indemnizar, ¿ya? Reparar. O sea, estoy haciendo un daño, sí, te estoy echando de la casa, de tu casa de toda la vida, pero mi deber como Estado es... Profesor, pero en fin, el metro igual le va a servir a él. También, o sea, aparte, ¿por qué? Porque la construcción de ese metro es un bien común, le va a ayudar a toda la sociedad, toda la gente, toda la ciudad va a poder estar más conectada entre sí. ¿Se entiende? Bajo esas circunstancias, claro, te pueden quitar las cosas, pero solo si es bajo esas circunstancias. Profesor, Simón, dígame. pero uno no se puede negar a que en ese ejemplo le quitan su casa. Mira, yo entiendo que hay gente que se ha negado constantemente y a lo largo eso nada más significa estirar el chicle, ¿ya? ¿A qué me refiero con estirar el chicle? Que a veces hay cambios que son inevitables. Sí se ha logrado en ocasiones desviar proyectos de construcción, porque no sé, no era solo una casa la que había que destruir, sino una villa entera, por ejemplo. Y ahí, claro, hay más gente, se hace más presión y se han podido hacer cosas. O como lo que pasaba con Hidroaicén, pues muchachos. No, bueno, eso pasó hace 10 años. No creo que se acuerden. Pero hace 10 años, por ejemplo, hubo una polémica a nivel nacional que tenía que ver con el tema del progreso o mantener la ecología. En el sur de Chile, extremo sur,
hay ríos que tienen mucho caudal, que pasa mucha agua. Entonces querían ahí hacer una represa que iba a inundar no sé cuántas hectáreas y eso, claro, evidentemente iba a hacer mucho daño a la fauna y flora del lugar. Pero era todo en pos a tener más energía eléctrica, ¿cierto? El tema es que ahí también había gente que estaba muy desacuerdo de que se inundara todo eso. Y ahí había un conflicto muy grande entre qué hacer. Construimos la represa, dejamos igual, tenemos más electricidad, pero destruimos la naturaleza. ¿Qué se hace realmente? Todos esos temas sociales, de conflictos sociales, se basan en todas estas cosas. O sea, para nosotros entender todo lo que ocurre y todas estas problemáticas fomes que dan en la tele, que la ley aquí, que el diputado llamó al otro con este tema y acá, todo tiene que ver con esto, con lo legal. Bien, muchachos, seguimos la próxima clase hablando de este tema y nos vamos a hablar directamente de los derechos humanos, ¿ya? Si no hay mayores dudas, consultas, lo dejamos hasta acá. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por su asistencia. Los que no han colocado presente, recuerden ahí colocar en el chat presente y nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo les mando y nos vemos el próximo lunes.